Las creepypastas, aquellas historias de internet que nos daban miedo de niños, creo que todos conocemos qué son, y bueno, también sabemos que las creepys más conocidas, son o las de videojuegos o las de episodios perdidos, y al ser una franquicia muy conocida, nuestro furro azul favorito, es uno de los personajes con más creepypastas, teniendo a Sonic.exe y sus varias reinterpretaciones, creepys de sus películas y series. Bueno, creo que ya saben a dónde voy, que aunque Sonic tenga varias creepys, la mayoría, bueno, no son muy buenas que digamos, por no decir que quieren hacer su Sonic.exe 2.0, y bueno, como estamos en el mes del terror y como estamos en la era de las inteligencias artificiales, me pregunté qué pasa si juntamos estos dos conceptos a ver qué sucede, y qué tan buena podría ser una creepypasta de Sonic hecha por una IA, así que vamos a ver qué sucede. Bueno, para iniciar, primero abriremos ChatGPT e iniciaremos cordialmente, ya saben, para que no nos esclavicen las máquinas. Después de nuestro cometido le diremos que haga una creepypasta de Sonic y bueno, a ver el resultado. Y bueno, para mi desgracia, se hizo un Sonic.exe 2.0, entonces como no podía sola la IA hacer la creepy, le ayudé un poco, y ahí le estuve dando varias ideas, diciéndole que corrigiera cosas, y que agregara cosas, pero haciéndolo algo al aire para ver lo que podía hacer contando una historia de terror, y finalmente este fue el resultado. Todo comenzó hace unas semanas, después de la muerte de mis padres, mientras organizaba la bodega de su casa, encontré una caja llena de cosas viejas. Entre juguetes y objetos olvidados, descubrí mi antigua consola Sega Genesis y un cartucho de Sonic que no recordaba haber tenido. La etiqueta estaba algo descolorida, pero no le di mayor importancia. Simplemente, me emocionó la idea de revivir un clásico de mi infancia. Esa misma noche, conecté la consola y me dispuse a jugar. Al encenderla, el inicio fue normal hasta que el primer nivel comenzó. El paisaje de Green Hill estaba ahí, pero algo parecía diferente. No podía identificarlo con claridad, solo había algo ligeramente fuera de lugar, como si el juego hubiera sido alterado de una forma muy sutil. Mientras avanzaba, noté que no había enemigos, solo el paisaje vacío, con un silencio que reemplazaba la música. Sentí una incomodidad extraña. Era como si algo estuviera acechando, esperando a que me descuidara. Decidí continuar, convencido de que solo era mi mente jugándome una broma. A medida que Sonic corría, algo más empezó a parecerme extraño. Cada vez que avanzaba un tramo, el paisaje parecía idéntico al anterior, como si estuviera corriendo en círculos. Traspasé la misma pendiente al menos 3 veces, y cada vez el color de los árboles y del cielo se volvía más apagado. Reinicié la consola, pensando que el cartucho estaba dañado. Pero al comenzar de nuevo, Sonic ya estaba en la misma pendiente, sin música, sin enemigos, y con un paisaje cada vez más distorsionado y gris. Intenté detenerme y saltar hacia atrás, pero Sonic no respondía. Era como si estuviera atrapado en ese nivel, corriendo sin fin en un escenario que se volvía cada vez más opresivo. La incomodidad que sentía se transformó en un nudo en el estómago. Había algo en ese silencio, algo tan profundo que parecía envolverme, como si alguien, o algo, me estuviera observando desde el otro lado de la pantalla. De repente, la pantalla se congeló. Sonic dejó de moverse, y, poco a poco, comenzó a girar la cabeza hacia la cámara. Me invadió una sensación de pánico. Algo en su rostro había cambiado. Aunque no lo podía ver bien, sentía que sus ojos sentía, como si su mirada tuviera algo que no debía estar allí. Intenté apagar la consola, pero el botón no respondía. Mi única opción fue desenchufarla. Pasaron unos minutos hasta que me calmé y decidí que ya era suficiente. Pero entonces, la pantalla de la televisión se encendió. En un parpadeo, Sonic apareció en pantalla, quieto, mirándome desde un paisaje completamente negro, como si supiera que estaba ahí, frente a él. Esa noche, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía breves destellos de la pantalla y oía un leve sonido, como una risa apagada o como el eco de un susurro. En los días siguientes, algo cambió. Aunque ya no jugaba el juego, tenía la sensación de que alguien me estaba observando constantemente. De vez en cuando, la televisión se encendía sola, y cuando me acercaba, veía destellos de ese mismo paisaje gris, y la figura de Sonic, borrosa en la distancia, como si me estuviera esperando. Cada noche me era más difícil dormir. Empecé a notar detalles en el reflejo de la pantalla apagada, como si un par de ojos me observaran desde la oscuridad.
No le dije a nadie porque me parecía absurdo, pero el miedo iba creciendo cada día. Incluso comencé a ver a Sonic en otros lugares. En los reflejos de las ventanas, en el espejo del baño, siempre de reojo, quieto, acechando. Sabía que no era real, pero no podía evitar sentir que estaba por ahí. Un día, finalmente decidí deshacerme de la consola y el cartucho. Lo llevé a un contenedor lejos de mi casa, esperando que todo terminara ahí. Sin embargo, esa misma noche, al entrar en mi habitación, encontré la consola de nuevo conectada a la televisión, y el cartucho, de algún modo, estaba dentro. Desesperado, decidí hacer algo que hasta ahora me había parecido una locura. Destruí la consola y el cartucho. Pensé que así terminaría todo. Esa noche, por primera vez, me sentí tranquilo y dormí profundamente hasta que el sueño llegó. Soñé que estaba en la pantalla del juego. El paisaje era idéntico a Green Hill, pero desolado, vacío y sin color. Sentí un terror indescriptible cuando me vi a mí mismo corriendo, sin poder detenerme. Mis pies se movían solos, igual que cuando controlaba a Sonic. La sensación de desesperación creció, y fue entonces cuando el horror se desató. Al abrir los ojos, me vi en el reflejo de la televisión apagada. Mi rostro estaba pálido, y mis ojos, inexpresivos, tenían un vacío negro con una pequeña pupila roja en el centro. Pero la verdadera angustia empezó cuando empecé a notar que cada vez que cerraba los ojos, no solo veía a Sonic, sino que escuchaba los gritos de mis padres, resonando en mi mente, gritando por ayuda. En ese momento la televisión se encendió de nuevo, y ahora, en lugar de un paisaje vacío, vi sus rostros desfigurados, mirándome desde el otro lado de la pantalla, con sus ojos llenos de dolor. En ese mismo instante comprendí que no había escapatoria. Cada reflejo en la pantalla se convirtió en un recordatorio, cada sombra en la habitación se transformó en una presencia que me acechaba. El verdadero horror llegó cuando comprendí que el accidente que había llevado a la muerte de mis padres no había sido un simple error. Había sido una decisión consciente, una ira ciega que me llevó a sabotear sus frenos. Comprendí que nunca estaré a salvo, que Sonic estará siempre a un paso detrás de mí, que con cada sonrisa burlona en la pantalla, me estaba mostrando lo que había hecho y que no podía escapar jamás. Si te gustó, por favor no te olvides de suscribirte y darme like. Eso me ayudaría muchísimo, muchísimo en serio para que este canal crezca y se haga grande, así como mi polla. Pero bueno, sin más dilación, que tengas un buen día y no te olvides de ser feliz.